Bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de England Talks. Esta vez vamos a hablar sobre cómo crear un entorno protector frente al consumo de alcohol con los adolescentes. Estamos en compañía de Shahali Cades, es nuestra psicóloga de escuela media. Muchas gracias, Shahali, por este espacio. Creo que vamos a tener un espacio muy útil para nuestros padres de familia que nos están escuchando. Comencemos un poquito conversando sobre este tema. El alcohol siempre se tiene la idea de que es una sustancia legal y que se consume socialmente, lo consumimos todos y de alguna manera le quitamos como que ese peligro de ser una droga, ¿no? Entonces decimos, bueno, sí, los chicos consumen alcohol eventualmente o es la edad. ¿Qué nos podrías decir acerca de eso? Buenísimo. Primero, gracias, Ole, por el espacio. Pienso que, como tú dices, es una oportunidad bien bonita para poder trabajar algo que nos preocupa como comunidad y que a su vez lo que buscamos es darles estos recursos y una mirada distinta de cómo esto que puede ser un problema se puede volver una oportunidad para que los chicos aprendan y nosotros aprendamos también como adultos, ¿no es cierto? Entonces, pensando en lo que tú me decías, el hablar a veces de alcohol se vuelve un problema a nivel social porque hablamos de una sustancia que socialmente, valga la redundancia, está súper aceptada. Entonces, cuando hablamos de esta aceptación, sin darnos cuenta, de una manera muy inconsciente, minimizamos el potencial de riesgo que tiene esa sustancia. A veces hablamos de sustancias que son legales o ilegales y sin darnos cuenta de esta legalidad lo que ha hecho es que nosotros percibamos a la sustancia como menos dañina y la realidad es que no es así. El alcohol, el tabaco, la marihuana, todas las drogas, incluso los medicamentos que son drogas, van a afectar directamente a nuestro sistema nervioso. Cuando hablamos de drogas, hablamos de cualquier sustancia que una vez que ingresa a nuestro sistema nervioso va a generar cambios en nuestra conducta y en nuestra percepción. Y cuando hablamos del alcohol, cuando hablamos del tabaco, cuando hablamos de drogas que se conocen como más duras, que pueden ser ilegales, no hay una diferencia o decimos, ok, esto impacta menos a mi sistema nervioso. Todas impactan de la misma forma. Lastimosamente, volviendo a lo que decíamos, cuando decimos que es legal, se piensa que se volvió legal porque impacta menos. Y la realidad es que no, que lo que se buscó es de alguna manera controlar este uso que se ha dado. Entonces, en función de eso, se levantan estas alarmas para decirnos, ok, necesitamos generar mayor conciencia del verdadero riesgo que tiene el consumir una droga como es el alcohol. Frente a todo esto que nos estás comentando, ¿qué pasa cuando un adolescente consume alcohol? En esta edad que todavía su cerebro está en crecimiento? ¿Qué es lo que nos dice la ciencia? Es una muy buena pregunta porque cuando hablamos del alcohol siempre vale acordarnos de que sigue siendo una droga. Es decir, que al momento en que un adolescente está consumiendo alcohol, está consumiendo una droga que no estamos viéndola con el suficiente potencial o el real potencial dañino que tiene sobre el sistema nervioso y sobre el cuerpo en general. Cuando hablamos de alcohol, si bien es cierto, nos vamos a referir al tema del sistema nervioso y del cerebro adolescente, que es como la máquina principal de ese sistema nervioso. Vamos a ver varios impactos, pero todo el cuerpo se ve afectado, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos específicamente del cerebro, estamos hablando de que se ve afectado su proceso regular de desarrollo. Es súper bueno que podamos recordar que durante la adolescencia el cerebro de los chicos, chicas, se está formando. Se viene formando desde su niñez, pero en la adolescencia tiene una importancia mucho mayor porque hay los procesos donde los aprendizajes que he venido teniendo desde la infancia se empiezan a lo que nosotros llamamos mielinizar, es decir, se empiezan a fortalecer dentro del sistema nervioso porque básicamente esta información, los aprendizajes que tenemos se transmiten a nivel de conexiones eléctricas y el momento en que estas conexiones eléctricas pasan, se da este primer aprendizaje y se empiezan a fortalecer a partir de un recubrimiento que gestiona esta mielina y que durante la adolescencia se empieza a dar. Entonces, si un aprendizaje es bueno, se mieliniza y se queda. Si un aprendizaje es malo y se llega a mielinizar, también se va a quedar. Entonces, ese es el riesgo que corremos durante la adolescencia, que un cerebro que está en proceso de formación aprende de manera inadecuada o gestiona un mal aprendizaje, si es que sigue dándose de forma consecutiva, va a mielinizarse y se va a quedar. Y eso nos va a traer problemas o una normalización, por ejemplo, de un uso a largo plazo. Cuando hablo de un cerebro adolescente también es importante recordar que no se han desarrollado todas las partes de ese cerebro. Y cuando hablo de partes estoy hablando de una de las más importantes que es nuestra corteza prefrontal, que específicamente, para que tengamos una idea como más clara, es como toda nuestra frente es nuestra corteza prefrontal y es esta parte de nuestro cerebro que nos ayuda a generar juicios de
cuidarnos y nos enseña a tomar decisiones adecuadas que nos minimicen el que nosotros nos expongamos a riesgos. Eso no está formado durante un adolescente. De hecho, este proceso de formación se va dando durante la juventud, e incluso los estudios, como tú decías, a nivel de neurociencias, cada vez se dan cuenta que este proceso se sigue dando a edades más tardías. Entonces, tú puedes llegar a desarrollar este proceso completado a los 25, 26, 28 años, va a depender de temas de género, va a depender de estimulación, de muchas cosas, pero eso quiere decir que en un inicio esa corteza prefrontal está muy tiernita, tiene muy pocas conexiones, y a partir de esas pocas conexiones, las conexiones que se van haciendo nuevas, es importante que sean buenas conexiones. Entonces, el consumo de una sustancia lo que va a hacer es que se haga una conexión negativa, una conexión que está normalizando un uso, y que de alguna manera no les va a permitir seguir controlando estos impulsos que son necesarios. Esta corteza prefrontal nos ayuda a nosotros a discernir si hoy o mañana manejo en estado etílico, si hoy o mañana le golpeo a una persona o no, ¿qué me va a pasar? Pensar en esta consecuencia viene desde esta corteza prefrontal. Si no se ha desarrollado, no lo voy a pensar. Y entonces durante la adolescencia, por eso es que vemos los comportamientos tan impulsivos durante los chicos. Es evidente que esta corteza prefrontal es inmadura. Por ende, pensar que consumamos alcohol desde esa inmadurez nos va a traer muchas más conductas de riesgo, es decir, muchas más conductas que pongan en riesgo nuestra vida, nuestros hábitos, la vida de los demás. De acuerdo. Entonces esta como remodelación que se da en la adolescencia frente a estas conexiones es lo que de alguna forma afecta también el consumo de alcohol y como tú decías, las incidencias sociales. O sea, ¿qué pasa con las otras personas que se ven afectadas por una persona que está manejando bajo consumo de alcohol o que toma una mala decisión frente a su vida sexual, etcétera, ¿no? Entonces son varios elementos adicionales al mismo desarrollo del cerebro per se. Otro punto también interesante que me parece conversar, Shaha, es la vulnerabilidad, ¿no? A veces decimos, bueno, pero yo también consumí alcohol y ahorita no soy alcohólica. O tal persona consumía alcohol y ahora es un empresario exitoso, etcétera. Entonces, ¿cómo medimos esa vulnerabilidad? ¿De qué forma? De por sí todos somos vulnerables porque no sabemos qué vaya a pasar a lo largo de la vida, pero hay ciertos factores que nos podrían decir cuándo somos más o menos vulnerables frente a un consumo, ya para que se haga algo problemático. Sí, de ahí también tenemos que agradecerles a los neurocientíficos que se han matado un poco investigando y tratando de entender hacia dónde vamos nosotros a direccionar estos esfuerzos de prevención, que es tal vez lo que vamos a hablar un poquito más adelante, pero entender que esta vulnerabilidad viene de dos aspectos, del aspecto biológico y genético, ¿no es cierto? Que es algo que normalmente no podemos cambiar y es inherente a la persona. Pero luego estamos hablando de estos factores ambientales. Entonces, cuando hablamos de un factor biológico y genético, estamos hablando de un porcentaje de entre el 40 al 60% que nos marca esta vulnerabilidad. Es decir, si esto es heredado, si tengo algún daño biológico que me va a generar que el consumo de alcohol sea más riesgoso o no. Y luego, a nivel de factores ambientales, hablamos de un porcentaje de entre el restante, ¿no es cierto? De un 20 a un 40% que nos va a decir si esta sustancia me genera problemas de acuerdo a cómo mi ambiente es vulnerable o no. Y ahí es cuando se abre, más bien dicho, nuestra ventana de oportunidad, porque estamos viendo que se pueden hacer cosas más allá de que hay un riesgo genético o biológico. Es decir, si mi factor ambiental trabaja de manera adecuada, si sostiene, si limita, si me da una percepción de riesgo real, si retrasa el inicio del consumo, ¿no es cierto?, de la sustancia como tal, en este caso el alcohol, va a hacer que mi nivel de riesgo de generar más adelante un problema disminuya, como tú acabas de decir. Por eso hay personas que experimentando con la sustancia no se genera un problema a largo plazo, porque estos factores ambientales se han vuelto estos factores de protección, como decíamos al inicio, ¿no es cierto?, del podcast desde el nombre. Es decir, como familias, como entorno social, tenemos la oportunidad de que esto se vuelva o no un problema si actuamos de la manera adecuada y trabajamos previniendo y gestionando los espacios en una forma en la que el consumo de alcohol no se vuelva algo normalizado, algo desensibilizado. Porque un poco retomando lo que tú hablabas de la parte del cerebro, estamos pensando de que también tenemos un cerebro que funciona a partir de un sistema de recompensa. Este sistema de recompensa que es súper inteligente y nos hace que hagamos las cosas que nos agradan. Es decir, hay neuroquímicos como la dopamina que una vez que la sentimos nos da placer y va a hacer que nosotros más adelante, ¿no es cierto?, sigamos
buscando repetir esa conducta, repetir esa sensación de placer. Pero ¿qué pasa? Las drogas, incluido el alcohol en este caso, ¿no es cierto? Lo que nos dan es una sensación de placer inmediata, una sensación de placer ficticia y demasiado elevada, y después con actividades como la actividad física, cosas recreativas que me agradan, este cariño del uno al otro, no llegan a alcanzar esos niveles de placer y ahí se vuelve un problema. Entonces, ¿qué es importante ver? Relacionando el tema de los factores ambientales, cómo estos factores ambientales de protección necesitan trabajarse para que estos sistemas de recompensa no sean alterados y que podamos dar como ambiente, como sistema, estas recompensas que generen placer, que generan un montón de dopamina, pero que no necesariamente vayan ligados a una sustancia, para que no se haga esta asociación negativa o esta asociación en realidad un poco mentirosa, que placer me va a dar netamente la sustancia, sino que hay otras cosas que me van a dar placer, satisfacción, y que las puedo tener a lo largo de mi vida y no me van a traer problemas. De acuerdo, y es como algo más evidente, digamos, que no se da como una fantasía, ¿no? De alguna forma el alcohol no puedo asumir una situación social y consumo alcohol y me siento más tranquilo, etcétera, o tuve un problema, una necesidad y consumo alcohol y eso de alguna forma me pasivó. Entonces es verdad, o sea, que es un poco como crear este clima afectivo, emocional, todos estos factores protectores que de alguna manera queremos abordar ahorita, ¿no? Entonces quisiéramos, ¿de qué forma las familias podemos tomar esa decisión de poner en nuestro proyecto de vida estos factores? ¿Cuáles serían esos, Shahali? ¿De cuáles factores nos puedes aportar? Bueno, factores de protección, gracias a Dios tenemos un montón. Sin embargo, tratemos de enfocarnos, como tú decías, en los que podemos hacer nosotros como familias, como comunidades, y pensando en ese sentido, ¿no es cierto? El primer paso, digo yo, siempre es reconocer, es identificar que no me está funcionando, y entonces es bueno que demos este primer paso de entender que es un factor de riesgo. Un factor de riesgo es de esta situación, es de esta conducta, es de esta experiencia que va a ponerme a mí en riesgo de mi vida o de mi salud como tal. Entonces, cuando hablo de un factor de riesgo, hablo de que, por ejemplo, un mal vínculo va a poner en riesgo mi salud emocional, ¿no es cierto? Un factor de riesgo como la falta de comunicación va a poner en riesgo, valga la redundancia, la relación que tengo yo con mi hijo, con mi pareja. Entonces, identificar factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo tengo yo como familia? Y empezar a hacer como este proceso de autoconocernos y autorreconocer cómo está mi familia. Tengo un buen proceso de comunicación, qué tan tolerante soy a las emociones, qué tan abierto soy yo a escucharle a mi hijo, qué tanto control o supervisión estoy llevando al entorno que tiene mi hijo, porque durante la adolescencia, por ejemplo, tenemos esta falsa idea de que como el adolescente y el grande necesita esta independencia. Y sí, ellos están gestionando una búsqueda de independencia, pero es cuando más necesitamos la supervisión. Claro que no de una manera invasiva, pero la supervisión del adulto para que puedan acompañar, y porque sabemos que esta corteza prefrontal que no está desarrollada les puede poner en riesgo, soy yo quien va a cuidarles en su momento hasta que ellos aprendan, se desarrollen estas conexiones y puedan empezar a tomar las decisiones ya de manera más autónoma y solos. Entonces, ¿qué tanto he fijado esas reglas en la casa? ¿Qué tanto están establecidos mis límites como tal? ¿Qué tanto está, por ejemplo, establecido mi percepción del consumo de alcohol en casa? Si yo manejo en estado etílico, ¿qué dice eso de la percepción? O sea, mi hijo está viendo que yo puedo manejar en estado etílico, me tomé 1 o 2 cervezas y yo estoy manejando. Ese es el mensaje que les está llegando a ellos, ¿no es cierto? Si es que yo llego de la oficina y digo, porque es viernes, necesito desestresarme y entonces me voy a tomar una cervecita o me voy a tomar un vaso de algo, estoy haciendo inconscientemente esta asociación de desestrés, es alcohol. Y esto es lo que perciben ellos. Y acuérdense que tanto los niños como los adolescentes son esponjitas que están recibiendo de su ambiente. Entonces necesitamos preguntarnos a nosotros mismos como adultos, ¿qué hemos hecho de manera errónea? Y cuando digo hemos hecho de manera errónea me refiero a nosotros incluso como país. Lastimosamente las estadísticas nos muestran que el consumo de alcohol cada vez se da a edades más tempranas, que el consumo de alcohol como país está tan normalizado que genera accidentes de tránsito, y las estadísticas de choques por consumo de alcohol son tan altas
y son tan comunes que ya ni siquiera nos llaman la atención. Pero eso es un problema, nos está hablando de que como sociedad estamos normalizando el consumo. Yo suelo hablar mucho de este ejemplo, ¿no? Cuando ustedes van al súper, al lado de dónde están las botellas de alcohol, están al lado de los snacks. El mensaje que están llegando, ¿no es cierto?, que está llegando a los chicos es que tú no puedes comerte un snack, o que el comerte un snack es igual de poco riesgoso que consumirte una cerveza, que consumir whisky. No importa la diferencia. Entonces, los mensajes que estamos dando como sociedad son erróneos. Entonces, tal vez no podamos cambiar a toda la sociedad. Hay leyes que tratan de apoyarnos. La ley a nivel país nos habla de que ya no deberían las marcas asociadas a alcohol como tal, como sustancia, patrocinar o gestionar este tema de publicidades engañosas que promuevan el consumo. Sin embargo, las siguen habiendo. Las propagandas de consumo nos están hablando de que consumir te lleva a una fiesta, te lleva a un estado social. Si quieres tener una buena fiesta, tiene que haber alcohol. Si es que quieres desinhibirte, si es que quieres, ahora incluso utilizan las redes sociales, ¿no? Si es que tú quieres ser un buen novio, si tú quieres ser el más canchero con tus compañeros, consume alcohol. Y entonces estás promoviendo el tema de tu imagen, estás promoviendo esta supremacía asociada a un consumo de alcohol. Entonces tenemos un problema ahí, y desidentificar eso, aceptar esa realidad, podemos empezar a gestionar factores protectores. Si yo ya sé que tal vez vivo en una sociedad donde se ha normalizado, donde la percepción de riesgo es tan bajita, necesito hacer énfasis en que hay una percepción de riesgo real. Realmente, ¿cuál es el problema del alcohol? Realmente, cuando hay una situación en la que vamos a salir y vamos a tomar alcohol, ok, en mi casa hay un chofer designado. Nadie que haya consumido alcohol va a manejar. ¿Ok? Sí, no vamos a satanizar tampoco, porque los chicos van a experimentar, eso va a pasar. Pero ¿cómo puedo yo generar estas limitaciones reales y que les ayuden a ellos a entender? Entonces, esta percepción de riesgo, ¿no? ¿Cómo estoy teniendo yo el alcohol? Si es una sustancia tan dañina, si yo tengo medicamentos que son dañinos y les tengo bajo closet y sin llaves, y entonces, ¿dónde voy a tener el alcohol exhibido? Como algo que no es riesgoso, tal vez lo empiezo a guardar, empezar a gestionar ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Luego, hacer este proceso de autorreflexión de cómo está mi comunicación. Tal vez necesito ser más asertivo, tal vez necesito ser más tolerante, tal vez necesito desde la comunicación entender que a veces una comunicación cerrada con los adolescentes, con los mismos niños, no ayuda mucho. Necesito una comunicación un poco más abierta, no directamente a preguntar cómo estás, sino a que me comente desde su día, primero yo comentándole mi día, gestionar una comunicación que invite a conversar más allá de como un cuestionario de preguntas de check, de te fue o no te fue bien, ¿no es cierto? Y luego, hablando de estos límites. Límites en el sentido de, ok, o sea, yo sé que vas a estar expuesto a estas situaciones y por eso es que tal vez yo voy a limitar el horario en el que tú estás en una fiesta. Saber que tú vas a estar expuesto a ciertos lugares donde va a haber alcohol, y entonces yo voy a decirte que aquí tú no puedes consumir alcohol. A veces hay esta falsa percepción, y yo digo falsa percepción porque va acompañada de esta baja percepción de riesgo, en la que se piensa que si yo, esto que es riesgoso, permito que pase en mi casa, entonces va a ser menos riesgoso porque estoy yo observando. Y sí, tengo la ventaja de observar, pero también estoy corriendo el riesgo de que en mi casa esto se está normalizando, y el momento en que yo le abrí la puerta, yo estoy autorizándole y diciéndole a mi hijo, es que no es tan grave, por eso puede pasar en la casa. Si no pasa en la casa, yo te voy a decir que en mi casa no se puede hasta cierta edad consumir alcohol, por esto. ¿No es cierto? Entonces, explicarles, tomarnos el tiempo, estar abiertos a estas dudas que ellos van a tener. También buscar, a veces se vuelve un proceso de darnos cuenta que no estamos solos en esta idea de entender que debemos cambiar esta percepción de riesgo. Yo hace poquito veía una campaña de una marca de cerveza que promovía el tema del consumo de cerveza cero, que no tiene grado alcohólico, y que decía que el conductor asignado era el que consumía esta cerveza. Y acompañado a esto, estaban sorteando entradas para la Fórmula 1 para las personas que consuman esta cerveza. Entonces, mediáticamente, también se están dando cuenta del impacto, y hay una promoción positiva y una promoción adecuada desde una percepción de riesgo real. Entonces, empezar a encontrar estos espacios, estos nichos, también como papás, como familias, como comunidad, nos ayudan a ir
generando una idea mucho más real. Sí, puede que esto nos cueste un inicio, puede que nosotros mismos tengamos una baja percepción y desde ahí resulta difícil entender cómo hacer, pero busquemos las alternativas. De hecho, para eso es este espacio, ¿no? Para gestionar una conciencia un poco más real de lo que nos está pasando y de cómo podemos cambiarlo y que necesitamos cambiarlo para que esto no se siga volviendo un problema o sea un problema mucho más grande. Así es, Shaka. Bueno, te agradecemos un montón por todas estas recomendaciones. La verdad es que los papás y los que trabajamos con adolescentes tenemos que ser súper conscientes de lo que está pasando, ¿no? De que ojalá ninguno de nuestros estudiantes o de nuestros hijos sean parte de las tasas de mortalidad o de afectación frente al alcohol, porque es un problema que ha estado ahí siempre y que ahora cada vez pues se hace más, se normaliza más, ¿no? Así que, bueno, les agradecemos mucho que hayan atendido este espacio y les esperamos en otro nuevo podcast. Somos Soledad Terán y Shahali Calles. Muchas gracias igual por escucharnos. Esperamos que esto nos ayude como sociedad a mejorar y a retrasar este inicio del uso que estamos viendo en el caso de los adolescentes. Y bueno, seguimos como Cole trabajando en ese sentido para poder promover espacios más seguros, más saludables para los chicos y también para nosotros, porque al final esto siempre es una relación. Ellos están bien, nosotros estamos bien y hacia allá estamos todos encaminados.